Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de We Accountants. El día de hoy tenemos la grandiosa presentación y participación de Edgar Salcedo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Dani, por la invitación. Pues el día de hoy vamos a ver el tema de los mitos de los depósitos en cuentas bancarias. Es muy común que la gente o el contribuyente crea que no hay, o sí hay cuentas fiscales, si hay cuentas no fiscales. En tu experiencia, Edgar, ¿cuál es lo más común que te digan tus clientes y te dicen, contador, si me depositan tanto al mes, el SAT me va a agarrar o tengo que declarar? ¿O qué es lo que usualmente sucede? No, fíjate que a mí lo que usualmente me ha pasado es que llegan prospectos de clientes, me platican, ahora sí que facturan, reciben sus ingresos, pero resulta, siempre sale, ¿no? O por lo común sale de que dice, oye, pero también tengo una cuenta, ahí me depositaron 100,000 pesos, pero no pasa nada, es una cuenta no fiscal. Entonces es como... Porque piensan que es su cuenta de ahorro, que esa no la ve el SAT, que es intocable. O hay muchos mitos que después en redes o en internet, que si rebasa 5,000 pesos o si rebasa 15,000 pesos, el SAT no lo va a detectar. Esto es totalmente un mito. Sí, es completamente un mito. De hecho, ese mito empezó a salir por el tema de las que, ahora sí, las que venden por catálogo o las tandas que decían, oye, pues deposítame la tanda, no, el SAT te va a fiscalizar, que no sé qué. Hay que recordar que todo ingreso que entre, dependiendo también de qué se trate la fuente del ingreso, se tendría que acumular. Pero ¿qué es lo que pasaba? Hay criterios donde dicen, oye, pero si tú le depositas menos de 15,000 pesos no va a pasar nada, no te van a fiscalizar. Recordemos que ahora sí ya todas las cuentas bancarias ya están con un RFC. Incluso si tú, por ejemplo, diste tu alta de tu cuenta y no tenías un RFC, porque sí me ha pasado de que das de alta, no te piden RFC, te dan tu tarjeta de nómina. Pero no sé si te ha tocado, Dani, de que cuando excedes de 5,000, 10,000 pesos, el banco te empieza a mandar avisos de que ven y regístrate, ¿no? Porque también comenzó en tiendas de autoservicio como Oxxo, que tenían las de saldazo, que como dices eran genéricas, no tenían un RFC, no tenían datos, y poco a poco han venido a regularizar. Ya te piden INE, ya te piden ciertos datos como para así dar aviso a las autoridades fiscales. Y efectivamente del tema del banco, la mayoría de las instituciones financieras tiene perfiles de cada uno de sus cuentavientes. Es decir, si estás en el régimen de sueldo y salario, recibes cada mes o cada quincena cierta cantidad y ese es el límite o tope que probablemente la cuenta bancaria puede recibir. Pero ¿qué pasa si en mayo las utilidades, si te depositan más, te la bloquean o probablemente no puedes sacar ese efectivo? Porque ya, digamos, los montos que usualmente tenías mes a mes superaron lo que venías depositando o te depositaran en la cuenta, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el SAT a través de los bancos para poder tener perfiles o límites para evitar que te puedan depositar 1,000,000 de pesos y no puedas o no tengas cómo declararlo, ¿no? Sí, claro. De hecho, Dani, por ejemplo, el año pasado hubo una reforma, no sé si recuerdas, a la ley del impuesto sobre la renta. Antes los bancos estaban obligados a avisarle al SAT de los depósitos en efectivo, pero esta declaración que hacían los bancos era anual, entonces tendría que pasar todo un año para que el SAT ahora sí se enterara, ¿no? Ahora no, ahora los bancos están obligados a hacerlo de manera mensual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te depositan en efectivo, al mes siguiente el SAT ya tiene la información, ¿eh? Y algo que también hay que no sé si te has fijado que los estados de cuenta inclusive ya tienen sus folios fiscales, ya son CFDIs timbrados. Entonces, y al final te aparecen los resúmenes de qué depósitos y toda esa información justamente va al SAT, que es lo peligroso porque te pueden empezar a fiscalizar si no tienes un soporte o en qué régimen o qué estás declarando. Otro de los mitos muy importantes que vemos día a día es ¿qué pasa si me deposita un familiar? ¿O qué pasa si yo le deposito a mi hijo, a mi papá, a mi hermano? ¿Tengo que pagar impuestos? ¿Lo tengo que informar? ¿Lo tengo que declarar? ¿O me ando ahí como a ver si me agarra el SAT y me va a cobrar ISR? ¿O qué pasaría en estos casos? En el caso, por ejemplo, que tú mencionas, Dani, de qué pasa si mi papá, mi mamá me depositan,
Pues lo que tiene que hacer primero es que tu papá te esté metiendo tu factura. Ah, caray. Es broma, ¿eh? No se crean esto. Obviamente cuando es entre familiares o línea ascendente-descendente, se tiene que informar en su declaración anual, ya sea si fue donación, si fue préstamo, y no causa o no genera un ISR. Pero es muy importante y que normalmente a la gente o a los contribuyentes se les pasa es informarlo en su declaración anual. Sí, claro, porque también tenemos el supuesto de que si no lo informas, te lo pueden considerar como un ingreso acumulable. Pero sí tener bien cuidado que es en línea recta, Dani. O sea, que de papá, mamá, hijo, papá. Si te deposita el tío, lo tendrías que declarar. Si le depositas al hermano, lo tendrías que declarar. Si te deposita la novia, que es muy común, lo tendrías que declarar, Dani. ¿Lo declararías qué tipo de concepto? Pues tendría que irse como a otros ingresos, Dani. Y técnicamente acumular se refiere poder declararlo y poder pagar un ISR o un IVA en dado caso del tipo de concepto o servicio que lo des, ¿no? Que esto es muy común, ¿no? Entre amigos se pueden depositar, pero la realidad es que la mayoría de las personas pues no lo va a declarar, ¿no? De hecho, ya dependiendo de los montos sería el riesgo o que el SAT pueda o no hacer facultades de comprobación en ciertos depósitos. De hecho, es una práctica bien común en la mayoría de las personas, o muchas personas, de que, por ejemplo, prestan, ¿no? De que te presto mi tarjeta de crédito y tú veme depositando mes a mes el pago de la tarjeta de crédito. Primero, ahí tenemos dos cuestiones. El que a la persona que presta la tarjeta de crédito le puedan fincar una discrepancia fiscal. Esa es una. Y segunda, que le están haciendo los depósitos en efectivo, entonces esos depósitos también se los pueden considerar como un ingreso. ¿Y discrepancia fiscal te refieres que vas a tener en tus tarjetas de crédito o gastos mayores a los ingresos que estés declarando en tu declaración mensual o anual? Y ahí es donde el SAT puede ver los números y decir, ¿cómo es que gastas 2 pesos y me declaras 1 peso de ingreso, ¿no? ¿Y es por qué? Porque justamente prestó la tarjeta para un vuelo, para la promoción de 12 meses sin intereses, y resultó que cada mes pagando esa proporción, ¿no? Pero el SAT, pues hasta ese momento desconoce que el vuelo no fue tuyo, que fue un gasto, digamos, de un tercero. Pero entre familiares queda muy claro, es exento, no genera ISR, siempre y cuando lo estés informando y de línea recta. Esposos también. También se considera como exento, exacto. Porque digamos tienen un vínculo, sea cual sea el régimen de matrimonial. Sí, pero tiene que haber un régimen matrimonial. Conyugal o mancomunado o sociedad bienes separados. Sí, porque si no se puede prestar de que ahorita, por ejemplo, ya en la actualidad se da mucho de que ya las parejas se van a vivir sin estar casadas. Entonces no hay un vínculo que los una realmente, entonces no hay como quien dice una materialidad y ahí sí te lo pudieran considerar como... Porque no tienes un acta de matrimonio, digamos, que avale. Otro de los mitos que vemos usualmente es ¿qué pasa si en tema de algún depósito, que tenga un departamento, una casa, algún terreno y me depositan mes a mes una cantidad pequeña y usualmente que dice, pues es poquito, no lo informo, no lo declaro? ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Eso es lo que normalmente sucede. Pero ¿qué sucedería en el caso que el inquilino un año empiece a pagar bien, pero ya el segundo año se empiece a como dicen por ahí, se les atore la carreta, no pagan la renta? ¿Podrías tener un procedimiento legal o juicio civil para poder sacar al inquilino de tu propiedad? Sí, claro que se puede. De hecho, esa es una práctica también que en la experiencia me ha tocado, que es una práctica bien común de personas que tienen departamentos, casas y rentan, pero no emiten CFDI, porque la mayoría también de los casos es que los inquilinos no necesitan una factura, pues entonces no necesitan ni la deducción. Entonces, en consecuencia, el arrendador no emite factura. Pero ¿qué es lo que pasa? Hubo un cambio en la ley, no sé si recuerdas, Dani, que mencionaba que cuando quieras hacer una demanda para poder sacar un inquilino de tu propiedad, ya te van a pedir los comprobantes fiscales. Entonces, si no declaras y no estás emitiendo un CFDI, que es lo que normalmente sucede, no podrías proceder de manera legal contra esa persona y sería complicado poderlo sacar de tu propia casa, propio departamento, y se vuelve complicado, ¿no? Porque
A veces cuando, oye, necesito factura, es masiva. Oye, pero es casa habitación. Pues no debería de grabar IVA, ¿no? Pero normalmente es lo que sucede de aumentar la renta para que el arrendador o el dueño de la casa pues pueda tener un ingreso neto mayor, ¿no? Esa es la cuestión en este tipo de contribuyentes o estudiantes, foráneos o amas de casa que reciben cierto dinero al mes. Probablemente ahí es donde el SAT puede llegar a fiscalizar cuentas bancarias y decir, estoy viendo estos 5 pesos, 10 pesos al mes, ¿por qué no me estás declarando? De igual manera lo tienen que estar informando en su declaración anual. Si no están dados de alta, se tendrían que dar de alta, que hay que recordar que a partir de un par de años, ya todos los que tienen mayores de 18 años tienen que tener un RFC. Y esa es una parte de la obligación que viene en Código Fiscal, ¿no? Sí, de hecho, eso, ahorita que mencionas eso, se nos fue un punto importante que es bien importante que todos lo tengamos. Al momento de hacer donativos o transferencias entre familiares, como ya lo comentamos, está exento, pero sí tiene que ser una transferencia bancaria o un cheque, algo que se compruebe de dónde salió el dinero. Porque puede pasar que el papá saca el dinero y se lo da en efectivo al hijo y el hijo va y lo deposita. Ahí sí nos puede traer un problema. ¿Y el efectivo cómo puedes demostrar que te lo dio tu familiar, tu papá, tu mamá, tu hermano? Pues es bien complicado, al menos que desde que te lo entregan grabes el video y entonces lo más recomendable es hacerlo vía medio electrónico, transferencia para que se tenga un rastro en el banco de quién te depositó y hasta en el concepto del depósito bancario se puede poner algo relacionado a donación para relacionarlo. Para concluir, pues es muy importante recordar que todas las cuentas bancarias son fiscalizables, nada de que hay cuentas fiscales y cuentas no fiscales. Si tenemos depósitos de algún familiar, hay que informarlo, no se paga impuesto. ¿Y qué más podemos concluir de este tema, Edgar? Pues ahora sí que yo lo que concluyo es que le pierdan el miedo al SAT. Hay regímenes fiscales que son de impuestos de una tasa impositiva muy baja que pueden beneficiarnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que cobra en efectivo y por tal de no declararlo, lo tienen ahí en el colchón, ¿no? Debajo del colchón. Pero es bien importante saber que este dinero va perdiendo valor. Por el simple hecho de la inflación va perdiendo valor. Entonces hay que ponderar que a veces vale más pagar una tasa pequeña de ISR y poder tener ese dinero hasta una inversión, ¿no? Que lo que terminas pagando en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, en un reciclo, que es una tasa máxima hasta el 2.5, lo puedes hasta terminar recuperando en una inversión. Y que también para poder formalizarse y tener cuentas bancarias y quieres acceder a créditos, arrendamientos, es necesario tener tus depósitos ya bancarizados para poder generar un historial y que el banco pueda acceder a prestarte. De lo contrario, si lo tienes en efectivo guardado bajo el colchón, pues la realidad es que va a perder el poder adquisitivo, el valor del dinero en el tiempo y pues no tendría, digamos, mucha utilidad tenerlo de esa manera porque no lo estás invirtiendo. Y el riesgo de que lo pierdas también. El riesgo, como está la situación actualmente, por toda la seguridad que vivimos, ¿no? Uh-huh. Pues de nuestra parte sería este tema. Nos gustó mucho y les agradecemos que nos hayan escuchado, visto. Te agradezco, Edgar, tu participación y nos vemos la próxima en una edición más de We Accountants.